El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacional. Estamos pasando fronteras, bendiciendo y cumpliendo el propósito de Dios y lo que está escrito y establecido en su palabra. Que la tierra será llena de su conocimiento. Lo sé. Y estamos aportando un granito de arena para eso. Transmitiendo. Pido por favor los que me escuchan ahora por este audio imagen, transmitan, compartan, compártanlo en su canal de YouTube. Los autorizo para eso. Bajen este estudio y compártanlo. Este es nuestro estudio número 27 acerca de lo que es la santidad genuina. Nos toca ahora presentar el tópico acerca de los pasos para la tentación. Satanás siempre se vale de 3 pasos para presentar la tentación, que son inspección, seducción e invasión. Primero la inspección, segundo la seducción y tercero la invasión. Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la inspección, relativo a lo ocular. Es el acto de mantenerte vigilado 24 horas al día. Satanás hace las veces a través de sus demonios, porque él no es omnipresente, de espiarte 24 horas al día, y ellos le llevan información. Con quién andas, con qué hablas, con quién chateas, qué lees, qué miras, cuáles campos visitas en la internet, a quién miras. Y a través de la inspección, Satanás puede descubrir lo interno que está en ti, porque él no es omnisciente. Pero a través de tu forma de caminar, de andar, de desenvolverte, en las cosas que haces, en las cosas que dices, él tiene una percepción de lo que hay en tu forma de pensar. Reitero, Satanás no es omnipresente, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros. Sabe con quién andamos, qué hacemos, y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Prueba de esto es que Satanás conocía la vida de Job. ¿Cuáles eran sus bienes? ¿Cuántos hijos tenía? Debido a la inspección que mantenía sobre él, Satanás lo sabía todo. Alguien dijo que Satanás nos conoce más que nosotros mismos. Lo que hizo con Job, lo que hizo con Jesús, lo que ha hecho con todos en la historia del pecado
después que la humanidad cayó en el pecado, lo mismo hace con nosotros. Él registra todos tus movimientos. Y por causa de lo que expresas, muchas veces sabe lo que piensas. De modo que Satanás te conoce más de lo que tú te puedes conocer, te lo repito. De una cosa podemos estar seguros. Satanás como tentador no duerme ni está jugando. Él sabe lo que está haciendo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no ignoréis sus maquinaciones. Maquinaciones, planes, proyectos. Él está trabajando de una forma muy sabia para súbitamente caerte, acabarte, destruirte, devorarte, matarte, aniquilarte, sacarte del propósito de Dios. Ese es un animal, sabe lo que hace. Es muy inteligente. Después que Satanás te inspecciona, entonces viene la seducción, del griego deleazo. ¿Por qué primero te inspecciona? Porque Satanás no va a tirar golpes al aire. Él, como lo podemos comparar con un pugilista, con un boxeador. Él no va a tirar golpes al aire. Él es cuidadoso en el momento de lanzar un golpe, de hacer el disparo para no fallar al blanco. Y más cuando se trata de una vamos a hablar de un ente que le estás afectando, le está haciendo daño a su reino, porque está comprometido con el reino de la luz. Porque él, cuando hay una persona que está comprometida con el reino de la luz y está persuadida de la verdad del reino y empieza a caminar en la perfecta voluntad de Dios, le va a hacer daño a su reino, afecta a su reino y él se va a defender. Entonces él te inspecciona 24 horas al día. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con los pasos que damos. Porque estamos como caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Que damos un paso mal dado, partimos el vidrio, señores, usted no sabe dónde va a caer. Estamos caminando como en un terreno minado, donde Satanás tiene derecho de poner sus minas. Pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con los pasos que damos. Porque Él te está inspeccionando para, en el momento preciso, ajustado, sin perder el tiempo, sin errar al blanco, te seduce. La seducción es del griego deleazo, es el segundo paso. Significa atraer para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir a la gallina o al polluelo al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. ¿Sabe? Por eso es que te voy a tocar un terreno en la inmoralidad sexual. Cuando alguien me viene y me dice, maestro, caí. Y yo le pregunto, ¿y cómo fue eso? De pronto, maestro. No, de pronto no cae nadie. De pronto no cae nadie. Si Satanás te presentó la tentación, es porque él te inspeccionó y sabía el terreno que estabas pisando, el terreno que estabas explorando, indagando.
Y él esperó el momento más adecuado, donde estabas en el punto débil. Te buscó tu talón de Aquiles, el punto débil, y él conoció el momento preciso para presentarte la seducción, presentarte la oferta en la tentación, y como estabas débil, caíste. Entonces de pronto no cae nadie, porque cuando Satanás seduce, él se asegura de que haya una necesidad en ti, de que haya un deseo en ti, un anhelo, un querer hacer eso, del terreno que vienes pisando. Entonces, seducción del griego deleazo, que significa atraer para atrapar, es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir a la gallina al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el acto de presentarte pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva de todas. Esto fue lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espantos a fin de asegurarse de que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto, desapercibido, con el fin de que picotees el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Satanás es como el felino, el tigre, pantera, león, donde para tomar la presa, se hace el venado, la liebra, ave, él esconde las garras y camina con las almohadillas que tienen sus patas con el fin de no producir, de no hacer bulla. Y de esa forma, escondida, él pues escondiendo sus garras, porque él conoce bien cuándo sacar las garras, y es cuando ya te tiene atrapado. Entonces, escondiendo sus garras, las almohadillas, sus patas, él va paso a paso, y te va llevando de tentación en tentación, de tentación en tentación, y vas cayendo, y vas saliendo ileso de muchas en las cuales has caído, pero va a llegar la definitiva, donde te va a atrapar. Entonces cuando va a sacar sus garras y te va a hacer daño, te va a clavar los colmillos, literalmente hablando, digo. Entonces reitero mi consejo como maestro, es que si hasta los momentos has salido ileso de algunas tentaciones y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado. Resiste al diablo y a la tentación. No entres en el jugueteo con Satanás. Él no está jugando. Él sabe lo que está haciendo. Después que Satanás te inspecciona, te seduce, entonces él te invade. La invasión en este caso no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. Cuando hablo de invasión, no quiere decir que él entró en ti y que mora en ti. No. Un creyente no puede entrar el diablo, ni los demonios, nadie no puede, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice por allá que cuando el espíritu inmundo va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía, va y busca 7 y se mete, no está hablando del creyente. Jesús se está refiriendo a la nación de Israel, que a la ausencia de su ministerio, su estado postrero será peor. Porque Jesús limpió la casa, echó fuera demonios, sanó a los enfermos. En su ministerio 3 años y medio él estuvo
allí limpiando la casa. Y cuando él muere, resucita y se va, deja la casa limpia y vacía. Y dice que busca 7 demonios, va y regresan. Y ese es el estado postrero de la nación de Israel. Por eso Jesús dijo, así pasará esta generación perversa. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está hablando del creyente. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. Entonces la invasión, en este caso, no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. O sea que el objetivo de Satanás es producir un caos total en la vida de los hombres. Y más cuando este tiene un compromiso con el reino de la luz, se ha comprometido y está afectando a las tinieblas. Esto lo dije. Satanás puede usar el pecado para destruir a tu familia, al ministerio, las finanzas, la salud, la vida, llevándote a la ruina total de la cual muchos no salieron. Y el caso más triste registrado en las escrituras es el de Sansón, porque por entrar en el jugueteo con el pecado fue destruido. Y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Dios no cumplió su propósito en él. Mire, perder el propósito de Dios en la vida es como perder la vida misma. Porque usted no sirve para otra cosa, sino para lo que Dios le llamó a hacer. Usted en la tierra, sin el propósito de Dios, usted anda como un zombie, muerto en vida. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida por causa del pecado. Y más cuando es desechado por Dios por causa de la reincidencia del pecado. No permitas que eso suceda con tu vida. No dejes que Satanás te invada, o lo lamentarás por toda la vida. ¿Ok? Ok, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Vamos a continuar ahora presentando otro tópico que tiene que ver con la santidad genuina, que son los llamados resentimientos o raíces de amargura. Esto es lo que se conoce como el pecado de omisión. Es el que no se ejecuta, el que se lleva por ende, por dentro, inherentemente. Es el pecado que no se juzga en la iglesia, porque los únicos pecados que se juzgan en la iglesia, el único pecado que se juzga en la iglesia es el que se hace del ombligo para abajo. Por el que se hace del ombligo para arriba, absolutamente nadie dice nada. Y esto de resentimientos, raíces de amargura, esto es penado, condenado, aborrecido por Dios. En el libro de los Hebreos, el capítulo 12, versos 14 y 15, dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote a causa dificultades, y por ellas muchos sean contaminados. Pero en Deuteronomio, capítulo 19, verso 18, dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, dice el texto. Para poder captar la verdad de este tipo de pecado, debemos hacer un análisis de lo que es la amartiología como ciencia. Si nosotros no hacemos un análisis de lo que es la amartiología como ciencia, pues no vamos a tomar o a entender con precisión, con fuerza y la sustancia lo que queremos transmitir en relación a lo que es los resentimientos.
Vamos a analizar la martiología. El término martiología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartiología es el tratado acerca del pecado. La amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado, no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que ésta produjo. Es decir, según la martiología, Dios no juzga, negativamente no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabienda de ellas. La martiología se caracteriza por juzgar el denominado pecado llamado pecado de omisión, que es el que vamos a tratar. ¿Qué es el pecado de omisión? Este tipo de pecado es el que se lleva en el corazón, que por ende es el que no se ejecuta. De este pecado fue el que hizo referencia a David cuando dijo: líbrame de los pecados ocultos, lo que está escrito en el Salmo 19, versos 12. Este tipo de pecado es tan dañino como el de comisión y es juzgado por Dios como cualquier tipo de pecado que se haya cometido en ejecución. Nosotros siempre nos guardamos de cometer cualquier acto de inmoralidad sexual que tiene que ver con la fornicación, y eso está bien, guárdese. Pero no nos guardamos de caer en este tipo de pecado, que es tan dañino y es juzgado por Dios como cualquier inmoralidad sexual. Hagamos un análisis de dicho pecado relativo a los resentimientos denominados por las Escrituras como raíces de amargura. Vamos a ver. Resentimientos. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o ofensa avivado por el recuerdo de una ofensa o un agravio recibido. Es el sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona que ha causado el daño. El resentimiento se denomina como las llamadas raíces de amargura, que es lo que mantiene el alma atada, angustiada, desprovista del favor de Dios. Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emana y produce frutos nocivos, letales y amargos, que pueden envenenar, contaminar, influenciar el alma de los que nos rodean, según Hebreos 12:15, y que a su vez mantiene el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daño a cuesta de lo que sea. Ningún verdadero creyente puede usar su fe de una manera efectiva a menos que se haya librado de las raíces de amargura. O sea que aferrarse a este resentimiento siempre va a atrofiar nuestro crecimiento y promover espiritual. El mayor deseo de que el Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. Mire, dejar ir el resentimiento equipara a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. Ahora, el resentimiento o las raíces de amargura se manifiestan en tres aspectos que a continuación las vamos a detallar y a estudiar, que son odio, envidia y rencor. Repito, odio, envidia y rencor. Pero hay que tomar en cuenta
que estos resentimientos, odio, envidia y rencor, que se denominan raíces de amargura, son compatibles el uno al otro. Casi siempre se manifiestan en conjuntos, formando un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daño. En su mayoría, cuando hay odio, hay rencor. Donde hay rencor, hay envidia. Y así sucesivamente. De estos tres tipos de resentimiento se deriva una serie de pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruye como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón, el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Entonces, por esta causa debemos luchar por todos los medios para que estos resentimientos, ¿cuáles? Odio, envidia y rencor, no reinen en el corazón de un hijo de Dios, no reinen en nuestros corazones. Ahora pasemos a hacer un análisis de cada uno de ellos para tener mejor comprensión del tema, lo que venimos tratando, y tengamos una percepción clara, precisa y concisa de cuánto daño se hace a una persona que camina en este tipo de pecado. Vamos a comenzar con el odio. El odio es el aborrecimiento caracterizado por una gran aversión o disgusto profundo. El odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecios, mala voluntad, deseo de perjuicios, según lo que está escrito en Proverbios 10:12. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Es más familiarizado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está el equivalente a aborrecer, con las mismas propiedades y características del odio. Ese término odio, en su equivalente en el hebreo, es sané, que significa detestar. Tiene que ver con la enemistad. El sentido predominante del término asociado con los celos. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en él al homicidio, al maltrato físico y verbal, a la censura, a la difamación, entre otros. El odio está asociado con la envidia. Es aquella que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. En el Nuevo Testamento, el aborrecer es comparado con el homicidio en omisión. Y esto denota la seriedad de dicho resentimiento, que es tan penado y condenado por Dios como que si hubieses cometido el crimen. El que aborrece a su hermano se le llama homicida, por la sencilla razón de que el pecado consiste en la disposición interna, de la que el acto es tan solo la expresión exterior, es decir, es pensar al hecho, hay mucho trecho, como dice Primera de Juan, el verso 3, capítulo 3, verso 15, dice, todo el que aborrece, odia a su hermano es un homicida, es un asesino. ¿Cómo está asociado el odio con el crimen? Desde el punto de vista en cuanto al motivo. ¿Okay? En nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es la envidia. En nuestro próximo estudio. ¿Okay? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.